Sí. ¿Sí? Y siempre bajo este discurso de las etapas psicosexuales. Yo me acuerdo cuando conocí a Freud por primera vez, digamos, que no era Freud, ¿no? O sea, era este Freud que te presentan en los libros de psicología general, que te presentan en teorías de la personalidad. Sí, claro. Un Freud con una teoría desarrollista. El Freud del postfreudismo. De etapas psicosexuales. El yo y el ello como una batalla entre lo racional y lo irracional ahí, ¿no? Claro. Pero sin sujeto. Sí. Sí, porque finalmente el psicoanálisis... Y sin una comprensión del inconsciente. Porque la psicología también se hace pasar por una ciencia humana, pero yo recuerdo mucho un texto de Michel Foucault, en donde él dice que las ciencias humanas se han visto modificadas a través de la llegada del psicoanálisis, pero que la psicología viene a ser como este intento de ciencia humana que... En las palabras y las cosas. Que no deja de no tomar en cuenta a Freud, o esta ruptura que él causa. Sí, claro. A diferencia de otras disciplinas como la sociología. Sí, y bueno, un fenómeno que se ve hoy en las redes, que bueno, antes no se veía porque los psicoanalistas, por ejemplo, ahora todo se hace a través de memes, ¿no? Es una desgracia. Sí. Son sintéticos, yo lo entiendo, ¿no? Son intentos de sintetizar ya sea una cuestión humorística, de sintetizar una cuestión irónica, de sintetizar una cuestión francamente aversiva, ¿verdad? O de sintetizar una pregunta, ¿no? Pero los psicoanalistas nos hemos detestado siempre, eso ya lo dice la doctora Rudinesco en su diccionario amoroso, ¿no? Nos hemos detestado siempre, pero vaya, pero nunca atacamos nuestro cuerpo de estudio, ¿no? Nuestro campo de estudio. ¿Sí? Nosotros entendemos que Freud y Lacan, ¿verdad?, fueron dos eruditos que plantearon una serie de cuestionamientos por primera vez en la historia, ¿no? Es decir, Freud no es el continuador de un sistema de pensamiento previo, no es el continuador de un método científico, ni siquiera, ¿no? Sí. Freud viene a producir una nueva forma de pensar la ciencia, una nueva forma de plantear la ciencia, ¿verdad? Que no se opone a la ciencia de natura, pero necesita forzosamente pues extraerse de los métodos de las ciencias naturales, puesto que no puede verse reflejados en ellos. Los estudios psicoanalíticos no pueden verse reflejados, ¿verdad?, en el espejo de las ciencias físico-naturales, ¿sí? Y entonces Freud viene a proponer, como lo decíamos hace un momento, hacer ciencia, ¿verdad?, es decir, producir explicaciones racionales de la irracionalidad humana, de todas nuestras irracionalidades, nuestros amores, nuestros odios, ¿sí? Viene a explicarnos que entre amor y odio realmente no son opuestos, ¿no? Son dos dimensiones de una misma cosa, ¿verdad? Que en una banda de Moebius se ve simplemente, pues, dependiendo de, ¿verdad?, de qué lado de la banda se esté, ¿no? Nuestras creencias religiosas, es decir, todos nuestros campos de irracionalidad, ¿no? Y de eso es de lo que Freud viene a hacer ciencia, ¿no? Pero es ciencia conceptual. Sí. Freud inaugura con el psicoanálisis lo que sería la ciencia conceptual en contra, si no en contra, ¿verdad?, contrario a la ciencia experimental, alternativamente a la ciencia experimental, que es la ciencia natural, que son las ciencias naturales, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo que tenemos es eso, esa ciencia de lo irracional, ¿verdad? Porque, pues, Freud en 1900 edita este texto, la Traumdeutung, ¿no? La interpretación de los sueños, la interpretación de los sueños, que es el primer texto verdaderamente científico que trate el tema sobre lo onírico, ¿sí?
De ahí que Freud, durante los primeros capítulos de este texto, pues primero que nada nos explica qué es lo que hay, qué literatura existe hasta ese momento, ¿verdad? Tanto científica como no científica, sobre los sueños, ¿verdad? Para entonces después ya en capítulos posteriores explicar por qué soñamos, qué es lo que soñamos, de dónde proviene el material del sueño, ¿verdad? Cómo explicar las paradojas y contradicciones de nuestros sueños. Tú me dijiste una vez incluso, si quieres estudiar la neurosis, la psicosis, la perversión, toda una serie de fenómenos psíquicos ahí, pues la interpretación de los sueños es un texto Sí, que claro. puede servir para eso. Sí, bueno, es un texto que yo recomiendo estudiar completo, al igual que, bueno, por supuesto toda la obra de Freud, ¿no? Pero para quien quiera introducirse al psicoanálisis, necesariamente yo creo que tendría que hacer una lectura así. Ahora, el problema de Freud es que desde que él vivía, ¿verdad? Eso es un campo de conceptos complejo, ¿sí? Desde que Freud vivía, él se enfrentó con el hecho de que la gente no lo leía, o si lo leía no lo entendía. Aquellos que lo leían no lo entendían, y entonces pues lo dejaban de lado y decían, Freud dice tal cosa cuando nada que ver, ¿no? Él se enfrentó con esa situación de que se daba cuenta de que la gente no quería leer la obra, y por lo tanto no podían llegar a una comprensión pues más cercana de lo que Freud estaba planteando. Incluso los discípulos, había quien lo criticaba, había quien lo atacaba, pero también había quien lo superadoraba de una forma dogmática tremenda. Sí. Y él creo que detestaba esas dos formas. Sí, no, y más allá del principio del placer, ¿no? En 1920, pues se vuelve un texto que imposibilita el hecho de hacer el discurso de la psicología.